Aquí en Mega Noticias 3 de la tarde nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida a Roberto Rodríguez, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. El tema que abordamos en Mega Noticias es el asunto de la importancia de la tesis y de la cédula profesional. Hay, Roberto, carreras donde es indispensable tener la cédula profesional para poder ejercer, como en la carrera de Derecho, Medicina, Ingeniería, Arquitectura. Es un requisito, no es de que quieran o no quieran tenerla. Así es, esto proviene o está incluido, este catálogo son 23 profesiones de se llama ley reglamentaria del artículo 5º constitucional para el ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, aunque se ha adoptado como un estándar para todo el país. Son 23 profesiones en las que es indispensable para su ejercicio contar con título profesional y con la cédula que certifica este título profesional. Además de las que ya mencionaste, pues cabe añadir las carreras de contabilidad, las de actuario, las de economista, todas las ingenierías prácticamente, y también profesiones como marino o piloto aviador, y desde luego las de profesor para la enseñanza de preescolar en primaria y secundarias. En todas ellas es indispensable contar con el título y la cédula para poder tener un ejercicio profesional. Habría también otro aspecto en la firma del Tratado de Libre Comercio. Se incluyó un catálogo más amplio, como de 60 profesiones casi, en las que también es indispensable contar con el título profesional como para poder trabajar entre los países firmantes de este Tratado de Libre Comercio, el TEMEC ahora. Pues esa es la situación. La cédula profesional, pues más que una cuestión de distinción, es simplemente un certificado estándar que da garantía que el portador cuenta con el título profesional, y justamente es principalmente una cuestión de legalidad más que de prestigio, digamos. Exactamente, porque aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿influye la cédula profesional para tener un mejor puesto y mejor salario en México? En algunos casos es obligatorio. Exacto, depende de la profesión. Algunas de esas no requieren para su ejercicio cédula profesional. Por ejemplo, un escritor que sea licenciado en letras, para publicar sus libros no requiere la cédula profesional, desde luego. Algunas profesiones vinculadas con investigación científica, por ejemplo, pues lo que hace al académico como valioso es contar con los conocimientos generalmente expresados en haber obtenido títulos de posgrado en materia científica. Y en otras profesiones, sin ser irrelevante contar con el título profesional y con la cédula que lo comprueba, sí, no es eso indispensable para su ejercicio. Hay muchos casos, por ejemplo, que abogados no logran titularse, no tienen cédula profesional, ejercen pero con la cédula profesional de algún pariente, de algún conocido, ¿no? Porque no pueden, o sea, no pueden presentarse ante un juzgado si no presentan su cédula profesional. Así es, no pueden ni entrar para acabar pronto, y desde luego no pueden litigar o defender o algo por el estilo. Otro tanto ocurre con profesiones como contador, por ejemplo. Para ejercer esa profesión en el servicio público, pongamos el caso en la Secretaría de Hacienda o en la Secretaría de Economía, es absolutamente indispensable contar con esa certificación. Y otras profesiones han añadido requisitos análogos o superiores, las de medicina, por ejemplo, contar con la revalidación que comprueba que el profesionista médico está actualizado, y ese mecanismo de convalidación de los estudios se ha buscado en otras profesiones, aunque todavía no es obligatorio en la mayoría de ellas. Roberto, me voy a atrever a preguntarte tu opinión en torno a la ministra Yasmín Esquivel. La UNAM dice que plagió su tesis de licenciatura. Entonces había que retirarle ese título,
su cédula profesional, pero la cascada de consecuencias que pueda haber, ¿cómo lo ves? Lo veo como sumamente problemático, la verdad, y creo que es un asunto que ha entrampado a las distintas instancias que están participando en ello y que está desgastando, sin duda alguna, el escenario político de la Corte y del mismo gobierno. Yo creo que la prueba que el peritaje técnico que hace la UNAM es bastante Mm, contundente en el sentido de confirmar que se trata de un plagio. Sin embargo, ya anotó el abogado general de la UNAM que la normativa universitaria no cuenta con elementos suficientes como para sancionar el retiro del título profesional. Y esto es verdad. Uno, al revisar la normativa de la UNAM, no va a encontrar que como sanción a una conducta indebida, como por supuesto es esta, lo que procede es el retiro del título profesional. Por eso me parece que ha sido la posición esa institucional. Pero resulta que la SEP tampoco tiene un instrumento para tal efecto. Lo que la SEP ha respondido es que si la UNAM retira el título profesional, entonces en consecuencia se retira la cédula. Pero si no lo hace, entonces no. Entonces estamos llegando a una condición en que se está empantanando, me parece, bastante el tema desde el punto de vista jurídico. Resta por ver qué se hará desde el punto de vista más bien ético, claro. en el ámbito de de la propia Corte, para ver si se puede desenredar esta madeja. Es muy importante hacer notar que hay varios riesgos. El primero, el que la universidad no pueda hacer nada, pues representa casi una amnistía para cualquier estudiante que en el pasado haya cometido esa infracción y ya no se le puede hacer nada y seguir contando con su título. Pero del otro lado, el que se sancionara así de manera directa por la autoridad universitaria, que lo que procede es el retiro del título profesional, también se está en riesgo de una suerte de cacería, porque en la UNAM están disponibles a texto completo prácticamente 500,000 de tesis, que son las de egresados de la universidad y de algunas otras instituciones privadas incorporadas a la UNAM, y cualquiera puede ver, buscar, constatar cuáles son las tesis que han cometido plagio desde que se tiene registro de las tesis que se han presentado Aquí, en la Roberto, institución. lo que llama la atención no es haber plagiado partes, porque discutíamos que quizá en las humanidades pues todo ya está escrito. A lo mejor sí tienes que estar retomando fuentes y citas de un gran camino. Dices que hay 500,000 de tesis en la UNAM, pero aquí el problema es Desde de que luego, fue íntegra el plagio. así es, así es. Es una, me parece, falta muy grave y que la propia aludida debería tomar la decisión que mejor proteja a la ética de la Corte y que evite un desgaste excesivo que ya está ocurriendo en la forma en cómo este tema se está gestionando. Sí es cierto que es un asunto de legalidad y de las diferentes competencias entre los ámbitos, pero es principalmente un gran tema de ética pública y de la responsabilidad social que tienen los profesionistas hacia sus ámbitos de trabajo. Y es que aquí sí, la universidad como que nos está fallando, por así llamarlo, Roberto, porque la máxima pena, por así llamarlo, en el ámbito académico, pues, es copiar, ¿no? O sea, desde eso nos Exacto, lo enseñaron siempre, o sea, no pueden copiar y si estás copiando te recogen tu examen y estás reprobado. O sea, tal cada cual. quien tiene que ir evaluando sus conocimientos con los exámenes, con los procedimientos. O sea, el plagio es algo muy delicado. Yo creo que es muy delicado. En lo personal creo que es inadmisible. Entiendo que hay un vacío legal que se debe comenzar a reparar de inmediato, se están tardando, desde luego en la Universidad Nacional, pero en el resto de las universidades públicas del país. Y es un tema que debe escalar, es decir, aparecer
en la Ley General de Educación Superior, en la Ley General en la Ley de Profesiones ya mencionada, y también, desde luego, en la de derechos de autor. En nada de esos instrumentos normativos está presente una definición clara y precisa y específica de lo que significa el plagio de tesis. Y es muy grave, sin duda. Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este planteamiento, la importancia que tiene el documento de la tesis, porque eso te permite decirle a la autoridad, ya cumplí mis requisitos y te dan la cédula profesional con la que puedes ejercer. Y en el área del derecho es indispensable la cédula profesional para poder trabajar, si no, no puedes hacerlo. Es el comprobante obligatorio que requiere un egresado de la Facultad de Derecho, de alguna escuela de Derecho, para poder ejercer su profesión. Y en este caso, pues bueno, empezar... No, pues suscribo lo que dices tal cual y coincido, desde luego. Y es que empezar chueco, como la ministra Yasmín Esquivel, o sea, desde el inicio estás engañando, y como decía alguno de los diputados, senadores, que tanto no habrá hecho de ese modo, ¿no? Se presta a toda esta situación. Roberto, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante tus conceptos, Roberto. Al contrario, muchas gracias de nuevo por la invitación, como siempre. Gracias, maestro. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué opina usted? ¿Qué debe ocurrir? La situación está muy interesante en torno a ese plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín. Así lo dice la UNAM. No tiene mecanismos para quitarle ese nivel académico, pero ¿qué pasará? Regresamos en 2 minutos.